Hola, mi nombre es Verónica Núñez, profesora del curso de Ayunos y Dietas Depurativas de NaturaClass. En este curso aprenderemos muchas cosas, no solamente sobre los ayunos, sino también sobre dietas depurativas, tales como hacer curas de frutas, curas multifrutas, cómo hacer una apropiada dieta todo crudo. También aprenderemos diferentes cosas sobre el ayuno intermitente, sobre el ayuno en días alternos, ayuno hídrico, cómo hacerlo, qué no hacerlo o cómo no hacerlo, cuántos días tenemos que esperar para introducirnos o para salir del ayuno, ¿es seguro o no es seguro el ayuno? Todo esto y mucho más lo aprenderemos en el curso. Así que si te interesa esta materia y te gustaría hacerlo, no dudes y apúntate ya al curso. El ayuno, como decía, en sentido estricto. Luego, lo que las personas suelen denominar ayuno suelen ser normalmente variaciones de un ayuno estricto. Como decía, en sentido estricto es abstenerse de cualquier alimento. Solo queda permitido el agua. Eso sería un ayuno hídrico, en el cual no se toma ningún tipo de alimento excepto el agua. Esto realmente en los últimos años aquí en Europa casi apenas se practica el ayuno en estas condiciones. Sí que en Estados Unidos está un poco más instaurado este tipo de ayuno, por lo que aquí en Europa que normalmente se practican ayunos a base de zumos, a base de caldos de verduras, infusiones, se utilizan también el ayuno modificado que incluye hasta 500 calorías al día, el ayuno Buchinger, no sé si os suena la clínica Buchinger, que es muy famosa por hacer este tipo de ayunos, ¿vale? Eso es lo más común que se ha utilizado desde el punto de vista de la naturopatía aquí en el ámbito europeo. El ayuno hídrico realmente se practica muy poco y cuando se hace debería de hacerse bajo supervisión médica, en alguna clínica especializada en ayunos bajo supervisión médica. Luego hay personas que lo utilizan o que lo hacen bajo su propio criterio. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿vale? No todo el mundo debería de hacerlo solo en casa, pero hay personas que sí lo podrían hacer dependiendo del número de días que dure el ayuno y dependiendo de su situación, ¿vale? De esto hablaremos también. Entonces, como os decía, claro, muchos diréis, perdona, pero, o sea, esto de no comer nada de nada, ¿cómo es posible? Te vas a morir, ¿no? Porque muchos de nosotros pensamos que si no comemos en 2 o 3 días, directamente es que tu cuerpo muere, ¿no? Como que no sobrevivirías a ello. Esto no es cierto, ¿vale? Normalmente las personas, dependiendo de la situación a partir de la que empiecen el ayuno, van a tardar mucho más o mucho menos tiempo en entrar en un estado de inanición en el que nuestro cuerpo comienza a digerir y utilizar sus propias proteínas como fuente de energía. Ahí es cuando realmente existe un problema. Es decir, si tu cuerpo deja de utilizar las grasas como fuente de energía y comienza a utilizar principalmente proteínas, cuando empieza a destruir los órganos, ¿vale? Y cuando puede ocasionar algún fallo o incluso la muerte. Entonces, para un ayuno, independientemente del tipo de ayuno que sea, pero principalmente hablamos del ayuno de agua o un ayuno con muy poquitas calorías, antes de comenzar un ayuno tal cual, deberíamos de realizar una preparación. Antes del ayuno y tras el ayuno deberíamos de realizar una introducción de alimentos. Es decir, que no podemos tener una dieta normal y corriente y comenzar un ayuno de un día para otro, a no ser que sea una persona que está enferma, que ha enfermado y que el mismo cuerpo le pide de no comer, ¿vale? Son casos ya muy particulares, pero si ese es el caso que sucede a alguno de vosotros, lo mejor es hacer el ayuno bajo supervisión médica. Si alguien está muy enfermo y siente que no necesita comer, entonces lo mejor es que acuda a algún centro, alguna casa de reposo, o algún centro que hagan un ayuno supervisado. Entonces, como os decía, para hacer un ayuno modificado en una persona que está más o menos sana,
se recomienda hacer una preparación de al menos 3 días de ayuno, perdón, de al menos 3 días antes del ayuno. ¿Vale? Esa preparación normalmente se van reduciendo la cantidad y la tipología de alimentos que se van a ir tomando durante ese tiempo. Entonces, normalmente dejamos de tomar quizás pues alimentos más ricos en proteínas o más ricos en hidratos, tomamos más frutas y verduras. Conforme se van acercando los días próximos al ayuno, podemos ir reduciendo todos los alimentos, excepto quizás la fruta y algo de verdura, quedándonos el último día antes de comenzar el ayuno con fruta exclusivamente, si puede ser en crudo mejor, y en pequeñas cantidades, ¿vale? No comer grandes cantidades de fruta, sino ir preparando al sistema digestivo a que cada vez tenga que ir trabajando menos. Esto mismo que hacemos antes del ayuno, lo tendremos que hacer después del ayuno en el mismo orden. Comenzamos con fruta en pequeñas cantidades, después al día siguiente algo más de fruta, e introduciendo paulatinamente todos los alimentos hasta en cuestión de una semana, 10 días, tener una dieta equilibrada y balanceada que incluya todos los alimentos que necesitamos. ¿Vale? Bueno, ¿y para qué todo esto, no? Aquí pongo los beneficios del ayuno. Por supuesto, el ayuno tiene beneficios y también puede tener perjuicios, efectos secundarios. Ya os digo que esto no es para todo el mundo y que depende de la situación. Normalmente, lo más importante antes de plantearse hacer un ayuno, que yo suelo recomendar, es qué motivos tenemos para ayunar. Es decir, ¿por qué estamos buscando un ayuno? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué perseguimos? Normalmente, muchas personas, de hecho, una gran cantidad de personas, suelen ayunar para perder peso. ¿Vale? Si queremos perder peso, ¿realmente creéis que el ayuno es la mejor forma? Porque el ayuno se trata de no comer, no ingerimos calorías, no puede haber, ¿no? Podemos pensar, no puede haber una mejor forma de adelgazar que no comer, ingesta de calorías cero. Pero hay que ver realmente qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Vale, estáis haciendo comentarios por el chat. Vale, le voy echando un vistazo. Que, como decía, realmente, si queréis perder peso, hay métodos mucho menos drásticos y muy efectivos. Tenemos que tener en cuenta también que cuando comenzamos un ayuno, nuestro metabolismo se ralentiza. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina de adaptación a todo lo que sucede en el ambiente y en nuestro alrededor. Entonces, cuando empezamos a ingerir muy poquitas calorías, ¿qué hace nuestro metabolismo? Ralentizarse. Baja el ritmo al que quema calorías. ¿Por qué? Porque es un método de supervivencia, ¿vale? Al que estamos biológicamente adaptados. Entonces, es muy posible que si empezamos a no ingerir alimentos o una dieta muy hipocalórica, nuestro metabolismo se ralentice rápidamente. Entonces, quizás en los primeros 2 o 3 días perdemos mucho peso y en los días posteriores vamos a comenzar a utilizar las reservas de grasa y vamos a perder menos peso que es como lo hacíamos en los primeros días. Por lo tanto, quizás si queréis perder peso, ya os digo que hay métodos más fáciles y más efectivos a largo plazo. Porque ya os digo, si comenzamos un ayuno, vamos a perder peso, sí, pero lo importante no es perder peso y después volver a ingerir el mismo tipo de dieta que nos llevó al exceso de peso. Eso, en resumen, serviría absolutamente para casi nada. ¿Por qué? No nos serviría para nada. ¿Por qué? Porque volveríamos a coger esos mismos kilos que perdimos y volvemos al mismo tipo de alimentación y estilo de vida que teníamos anteriormente. Puede que incluso más, porque ya os digo, cuando terminamos el ayuno, estamos en una etapa en la que nuestro metabolismo se ralentiza. Al estar ralentizado y volver a comer otra vez de forma normal,
si tenemos una dieta rica en grasa o rica en calorías, vamos a volver a coger el mismo peso, incluso más de los que partimos, del que partimos al principio. Esto no nos va a suceder en 5 días, obviamente, pero en un periodo aproximado de 6 meses podemos incluso volver a coger más peso del que teníamos al principio. Entonces, ¿para perder peso se recomienda? Bueno, un ayuno modificado para perder peso es positivo si lo utilizamos como una forma de hacer un reseteo en nuestra alimentación, un punto de partida. Es decir, partimos de cero, limpiamos un poco nuestra dieta, nuestro paladar, también cuando dejamos de comer y comemos alimentos ultra procesados, nuestro paladar se empapa de ese tipo de súper estimulantes al sabor. Sin embargo, si eliminamos todo ese tipo de alimentos, nos acostumbramos a los alimentos en su estado natural y luego va a ser más fácil llevar una dieta saludable. ¿A qué llamo ayuno modificado? Un ayuno que no es un ayuno de agua estricto, ¿vale? Es un ayuno que tiene algún tipo de modificación, ¿vale? Luego ya os digo, dentro del ayuno modificado, que me refiero al que no es ayuno en sentido estricto, hay muchos tipos de ayuno. Ayuno intermitente, ayuno en días alternos, ayuno muy bajito en calorías, ya os digo, es el típico que se suele utilizar en la clínica Buchinger o en los centros o casas de reposo de Europa, ¿vale? O en los centros de higienismo también. Entonces, como os decía, motivos para ayunar. Uno era pérdida de peso, que ya os he hablado un poquito de él, pero quizás lo detalle más un poquito más adelante. También otro de los grandes motivos es la pérdida de salud. Cuando una persona tiene problemas de salud, tiene problemas a nivel digestivo, todo le sienta mal, todo le cae mal, está unido a altos niveles de colesterol, triglicéridos, tienen exceso de peso, dolores en las articulaciones, las artritis, una esclerosis múltiple, enfermedades graves y otro tipo de patologías, migrañas muy fuertes. Estos son motivos por lo que también las personas se plantean ayunar, ¿vale? Es completamente comprensible cuando una persona está en esa situación, está con múltiples medicaciones y no encuentra solución a su problema, piensan que eso puede ser una solución, lo cual en muchos casos se ha demostrado que es muy efectivo. Pero en casos de que haya problemas de salud graves, yo suelo recomendar, de nuevo, que no se haga solo en casa y bajo el criterio de cada uno, sino que se haga bajo supervisión médica. Y diréis, pero bueno, ¿qué médico supervisa esto? ¿Esto cómo se hace? Pues como os decía, hay centros especializados en realizar ayunos terapéuticos. Estos centros suelen ser casas de reposo, siempre y cuando estén supervisados por personal sanitario, por algún médico, con un enfermero o enfermera y con algún psicólogo también vendría bien, ¿vale? Ya que el ayuno en sí es algo que puede dar mucha inseguridad, mucho miedo, algunos síntomas y las personas van a necesitar de apoyo médico y apoyo psicológico, ¿vale? Luego también hay personas que realizan ayunos a pesar de no tener sobrepeso, no tener ningún tipo de problema de salud. Simplemente lo hacen por un motivo espiritual o religioso. Tenemos que tener en cuenta que el ayuno ha sido practicado en casi todas las religiones. En la religión cristiana tenemos la cuaresma, que son 40 días de preparación para el advenimiento del Mesías, ¿no? O de la persona enviada por Dios. Esos 40 días, hoy en día los conocemos como cuaresma. Esos 40 días, en su origen, eran 40 días de ayuno, de ahí viene cuarentena. 40 días de ayuno que realizaban aquellos que querían encontrar a Dios. O sea, fijaros si era algo espiritual, ¿no? También tenemos en el budismo, se realizaban ayunos. Si nos vamos, por ejemplo, al Islam,
también tienen el Ramadán, que son aproximadamente otros 40 días de ayuno. Hoy en día no se hace ayuno, se hace una dieta modificada y es que se come durante las horas de que no hay sol y hay un ayuno total durante las horas de sol. Eso han sido modificaciones que han ido sucediendo durante los años, pero que sepáis que todas las religiones, también el judaísmo, en su origen promovían el ayuno en sentido estricto, durante un tiempo, una vez al año, ¿vale? Para mejorar la condición física, para eliminar enfermedades, así como para llegar a tener un punto mucho más alto a nivel espiritual, ¿no? Y encontrar, por así decirlo, pues su salvación. Hoy en día ya eso no se hace, ya os digo. ¿Por qué? Porque esto es algo muy duro, muy difícil y que obviamente no gana adeptos, ¿no? entre las diferentes religiones. En el curso de dieta y nutrición en el curso de ayuno y dietas depurativas que hacemos en Natura Club veremos todo esto con detenimiento. ¿Cuál es el origen de los ayunos y qué religiones lo han hecho y de qué forma lo han hecho y cómo han ido cambiando todo esto a lo largo del tiempo? Entonces, como os decía, había 3 motivos principales para realizar un ayuno, ¿vale? Que eran pérdida de peso, problemas de salud, espiritual y religioso. También debería de añadir incluso otro motivo más, que sería el motivo de culto al cuerpo, entendiendo por culto al cuerpo aquellas personas que todos los años, para cuidarse a pesar de no tener ningún tipo de problema de salud grave y gozar de un bienestar más o menos notorio, pues son personas que quieren depurarse o eliminar toxinas o todo lo demás, ¿vale? Suelen pensar que a través del ayuno no están ingiriendo alimentos, dan reposo digestivo al cuerpo y es una forma de poder eliminar todo aquello que se ha ido acumulando a lo largo del año, ¿vale? Yo suelo recomendar en estos casos, para las personas que quieren hacerlo con esos motivos, suelo recomendar que es mucho más importante que depurarse o eliminar toxinas una vez al año durante X días, es mucho más importante cuidar la alimentación y el estilo de vida durante todo el año, para no tener que eliminar ni hacer nada de este estilo, debido a que, como tenemos una dieta tan saludable, tan equilibrada y que acumula tan poca cantidad de sustancias tóxicas en nuestro cuerpo, pues el ayuno no va a ser necesario, ¿vale? Aunque siempre, bueno, cada X tiempo viene bien, no un ayuno quizás hídrico, pero para una persona que se alimenta bien, cada 5 años, cuando se siente letargada, cansada, hacer algún tipo de ayuno modificado o una dieta, una dieta adaptada a sentir un poco más de bienestar, ¿no? Pero eso cada X tiempo. Vale, estáis participando un poquito por el chat, diciendo algunas cositas. Genial. Entonces, como os decía, ¿para qué el ayuno? Pues, como os decía, en naturopatía se suele utilizar para depurar nuestro cuerpo en general, eliminando toxinas acumuladas. También para mejorar hígado y riñón, descanso y reparación del sistema digestivo, piel más elástica y suave, eliminando impurezas y arrugas, nueva perspectiva de la vida, de la felicidad, nueva perspectiva de la alimentación y mucho más. Fijaos cómo hago hincapié en el sentido espiritual o del bienestar. Piel, no solamente por el sentido físico, de que te sientes la piel está más brillante, hay menos erupciones, menos granitos en la piel, sino que sobre todo te cambia la perspectiva de la vida. Las personas que han ayunado, que hemos hecho este tipo de dietas en alguna o varias ocasiones, realmente es que te cambia la forma de pensar y de ver las cosas. Nos damos cuenta de cómo de dependientes podemos ser de los alimentos, cómo de dependientes podemos ser del hábito de comer, de preparar la comida, y cómo a veces lo hacemos incluso de una forma inconsciente y casi adictiva, sin darnos cuenta de que
realmente necesitamos mucho menos comida, mucho menos elaborada, menos comida de la que muchas veces comemos, que engullimos sin darnos cuenta, sin ser conscientes de lo que estamos comiendo. Y bueno, también este tipo de ayunos o dietas depurativas nos ayudan a eso, a crear una mayor conexión con el alimento, darnos cuenta de lo que estamos comiendo y darnos cuenta también de cómo nos sienta cada uno de estos alimentos, porque prestamos una atención plena a todo aquello que comemos. Por lo tanto, nos damos cuenta de lo que nos sienta bien, de lo que no nos sienta bien, de lo que nos da dolor de cabeza y de lo que no nos lo da, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo deberíamos de ayunar? ¿Cuánto debería de durar? Pues bueno, el tiempo depende de cada una de las personas y cada uno de los casos, por supuesto. Normalmente, contemplando el ayuno terapéutico, ¿vale? Que ya os digo que yo recomiendo que se haga bajo supervisión médica. Entonces, de 1 a 3 días sí se podría hacer en casa sin mayor problema. A partir del día 3º o 5º, aunque la mayor parte de las personas no tendrían problemas siempre y cuando no tengan medicación, pero si existe un problema renal desconocido, es decir, que no ha sido diagnosticado, es posible que las personas comiencen a tener un fallo a nivel renal. Ya os digo, si tienen ese problema de base y no lo sabían y hacen un ayuno de más de 3-5 días en casa. Por eso os digo que mejor, si el ayuno es mayor de 3 a 5 días, mejor hacerlo bajo supervisión médica. Algunos que ya conocéis el ayuno pensaréis, yo lo he hecho 10 días en casa, un ayuno estricto de agua, y no he tenido problemas nunca antes. ¿Vale? Muy bien, enhorabuena. Seguramente no tendrás ningún problema a nivel renal, ni de hígado, ningún problema de base, y por eso no has tenido problema. Pero para aquellos que lo realizáis por primera vez, os recomiendo no iros a un ayuno de agua estricto, sino que empecéis a hacer algún tipo dependiendo del problema, ¿eh? Y dependiendo de lo que queráis solucionar con ese ayuno. Os recomiendo que hagáis algún ayuno modificado antes, ¿vale? Y cuando ya tengáis experiencia con los ayunos modificados, si queréis podéis hacer un ayuno hídrico. Pero ya os digo que normalmente no hace falta llegar al ayuno de agua, a no ser que tengamos una enfermedad grave como una esclerosis múltiple, una artritis reumatoide, problemas cardiovasculares, casos en los cuales debería de hacerse en alguna clínica de ayuno o en alguna casa de reposo bajo supervisión médica, especialmente cuando la persona tiene medicación, ¿vale? Porque es el médico quien va a ir retirando esa medicación conforme avanzan los días de ayuno. Especialmente cuando la persona tiene diabetes o enfermedades a nivel tiroideo, como algún hipotiroidismo o hipertiroidismo, en esos casos jamás se debería de hacer de forma aislada en casa. Se debe de hacer bajo supervisión médica, ¿vale? Hay algunos centros aquí en España que yo conozca, hay 3, casas de reposo o clínicas especializadas en ayuno. Uno sería el centro Zuaizpe, no sé si lo conocéis o si os suena, voy a poner aquí en el chat un segundito. Sería Zuaizpe, ¿vale? Que lo lleva el doctor Carmelo Vizcarra. No sé si os suena, ¿eh? También existe la clínica, esta sí es de alto standing, ¿vale? Y costaría bastante cara. Está en Marbella. La clínica de Zuaizpe, si no me equivoco, está en La Rioja, ¿vale? Y luego tenéis también la casa de reposo Betsaida. Os estoy diciendo aquellos que yo sé que los realizan bajo supervisión médica. Hay muchas más casas de reposo
que simplemente las personas van a hacer un ayuno modificado, hacer yoga, relajación, apoyo psicológico, diferentes técnicas psicológicas y de resolución de conflictos, ¿vale? Vale. Mejorando mis hábitos me hace una pregunta, ¿vale? Recuerda al final de la ponencia volver a realizarla, ¿vale? Para no parar. Me dice que su Ice Pay Buchinger son muy caras, sí. Betsaida es bastante más económica, creo que una semana son unos 400 euros. Que bueno, realmente si tú te vas a un hotel, pagan más de 400 euros por alojamiento y pensión completa. O sea que no es algo imposible de realizar, ¿vale? Si no, ya os digo, esto es en el caso de una clínica en la que queráis hacer un ayuno hídrico. Si queréis hacer un ayuno modificado, dependiendo de vuestra situación, si no tenéis ningún tipo de problema de salud y simplemente queréis hacer una cura más depurativa, perder algo de peso y mejorar en general, pues podéis hacer un ayuno modificado. ¿Sobre cuánto tiempo debe de durar el ayuno? Ya os digo, en el ayuno hídrico, cuando todo depende de lo que tú quieres alcanzar como meta. De 3 a 7 días, porque pensad que entre el primer y el tercer día se da la fase en la que nuestro cuerpo deja de utilizar hidratos de carbono como fuente primaria de energía para utilizar las grasas en forma de cuerpos cetónicos. Por lo tanto, hasta el tercer día no comenzamos, entre el segundo y tercer día, no comenzamos en sentido estricto el ayuno y nuestro cuerpo sigue utilizando las reservas de glucógeno que tiene almacenadas. Por lo tanto, es a partir del tercer día cuando comienza el ayuno real, cuando empezamos a utilizar la grasa acumulada y todas las toxinas que normalmente se acumulan en los tejidos grasos. Por eso ese concepto de desintoxicación o eliminación o limpieza, ¿vale? Es por ese motivo. Es porque eliminando la grasa del cuerpo, eliminamos la mayor parte de las toxinas que acumulamos, que principalmente se acumulan en los tejidos grasos. También se acumulan en el tejido muscular, en el hueso, sin duda, pero la mayor parte se acumularían en la grasa, ¿vale? Que es aquello que eliminamos rápidamente de la circulación de la sangre y almacenamos para cuando haya posibilidad utilizarlo como método de energía, ¿vale? Entonces, esta primera fase, la primera semana de ayuno, sería la fase más desagradable, cuando tenemos más síntomas, más efectos adversos, más mareos, dolores de cabeza, debilidad. A partir de la primera semana de ayuno, que ya nuestro cuerpo está dominando, por así decirlo, el uso de los cuerpos cetónicos como fuente de energía, entraría una fase de ayuno secundario, donde hay una regeneración orgánica y todo comienza a fluir. Es cuando nos sentimos un poquito mejor. Hay ayunos normalmente, para hacer un ayuno completo, no se recomiendan 40 días, como lo hacían en las religiones, sino un ciclo de 21 días. Obviamente no todo el mundo debe ni puede llegar a los 21 días de ayuno. Esto se utiliza especialmente personas que de verdad tienen alguna enfermedad grave y no han encontrado solución en técnicas alimenticias o naturopáticas que hayan realizado anteriormente. Es decir, llevan mucho tiempo con medicación, no mejoran, han cambiado la dieta, han hecho dietas de eliminación, han hecho dietas depurativas, han eliminado gran cantidad de alimentos que podían ocasionar algún tipo de problema y aún así nada funciona. Es entonces, por así decirlo, sería la solución para los desesperados, para los que no han encontrado mejoría en ningún otro tipo de técnica, en ningún otro tipo de cosa que hayan hecho, pero tienen la fuerza de voluntad y la esperanza de que quizás a través del ayuno puedan alcanzar mejoría o la curación de su problema, ¿vale? Para ese tipo de personas es para las que yo recomendaría un ayuno de mayor duración y ya os digo, siempre bajo supervisión médica, ¿vale? Cada vez se estudia más el ayuno, esto no es algo ya que quede a manos de, ¿no? Pues de 4 locos que lo realizan a escondidas, sino que, ya os digo, hoy en día hay más evidencia científica que apoya el uso del ayuno, no solamente para perder peso
o para mejorar un poco tu salud, sino para problemas graves de salud, ¿vale? Problemas a nivel metabólico, problemas de cáncer, personas que están ya en un estado paliativo, ¿vale? Entonces, ¿dónde debo ayunar? Como os decía, ayuno en casa, dependiendo de la situación, de la experiencia de esa persona con el ayuno, de cuántos días van a ser, de dónde vive también. Si vive en un piso en mitad de la ciudad con mogollón de ruido, con contaminación, con su familia que no le va a permitir realizar el ayuno, realmente no es el mejor sitio, ¿no? También en casas de reposo, en un centro médico. Sí pongo o sí señalo como algo muy importante es que debe de ser un lugar lleno de armonía y sin presiones. ¿A qué me refiero esto? A que si es un lugar, ya os decía, en casa, en un piso, en un centro médico, viendo mucho personal sanitario, viendo muchas personas, algo que mentalmente te aleje de la tranquilidad, eso va a dificultar mucho que el ayuno se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estar tranquilo, en paz, en silencio y con las cosas que necesitas alrededor sin nada más que eso es algo primordial para que el ayuno pueda llevarse a cabo teniendo éxito. Un ayuno rodeado de tu familia, haciendo de comer para los demás mientras tú no comes, eso va a ser algo muy complejo. Por lo tanto, recomiendo que si lo hacéis en casa, ya os digo, en muy pocos casos lo recomiendo hacer en casa, pero para que tengáis conocimiento, lo hayáis hecho en veces anteriores y no tengáis ningún tipo de problema y lo queráis hacer durante varios días, que sea un lugar tranquilo, ¿vale? Que no haya mucho ruido. Y si no, lo mejor, sin duda, ir a una casa de reposo, algún lugar donde todo esté orientado a que lo puedas realizar con apoyo sanitario y con apoyo psicológico. Esa es sin duda la mejor de las formas. Te van a guiar conforme a todos los síntomas que vas teniendo, si son síntomas normales, si no son normales, te van midiendo diferentes parámetros para ver que tu cuerpo reacciona de la forma adecuada, ¿vale? Así que siempre bajo supervisión en una casa de reposo centro médico va a ser una de las mejores opciones, especialmente si lo queréis hacer por primera vez, ¿vale? Y sobre todo si tenéis medicación o algún problema de salud. Luego, el ayuno, ¿para todo el mundo o no es para todo el mundo? Obviamente no es para todo el mundo, especialmente el ayuno hídrico, ¿vale? Embarazadas y lactantes, que ni se os ocurra a nadie que esté embarazado a que esté lactando, realizar un ayuno, especialmente un ayuno de agua o una dieta excesivamente baja en calorías. ¿Por qué? Porque el embarazo es una época de creación, no es una época de destrucción y el ayuno lo que hace es destruir nuestras reservas grasas del cuerpo y en algunas situaciones incluso algunos tejidos. En la mesa. Bueno, ¿Vale? yo te he recogido Ya, eso he hecho y lo otro. ¿Qué ha hecho hoy de deberes? em, Matemáticas. Y tienes que leer. vale, voy a poner a todo en silencio, que se escuchaba por ahí algo. Vale, yo creo que ya. Vamos a volver a compartir. Entonces, como decía, el ayuno no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se lo puede permitir a nivel de salud, a nivel emocional, no puede estar tranquilo. Una embarazada o lactante en absoluto es su momento para hacerlo. Puede hacerlo mucho más adelante, ¿vale? Cuando haya salido ya de la época de la crianza de los primeros años del niño o cuando deje de lactar. Además, todas las toxinas que se eliminan a través de la grasa podrían ir a parar a la placenta. El bebé no tendría suficientes nutrientes ni suficientes calorías. Hay muchos motivos por los que en estado de embarazo o lactancia no es recomendable, no está absolutamente prohibido hacer un ayuno, ¿vale? Una dieta modificada con muy pocas calorías. Personas con carencias nutricionales y desórdenes alimenticios, obviamente tampoco. El ayuno a veces lo utilizan personas con desórdenes alimenticios que quieren adelgazar, que no tienen una dieta adecuada y que quieren utilizarlo para seguir adelgazando.
¿vale? Porque lo necesiten o porque realmente tienen un problema psicológico que les hace creer que lo necesitan. Entonces, sí que el ayuno lo utilizan algunas personas con este tipo de desórdenes. Y es sobre todo en esas personas los que va a tener peores consecuencias. Así que, como os decía, el ayuno para perder peso no es quizás la mejor opción. Si tienes mucho sobrepeso y quieres comenzar un ayuno, no para perder peso en sí, sino para cambiar radicalmente tus hábitos y desconectar o resetear tu cuerpo para posteriormente al ayuno alimentarse de forma adecuada. Entonces, quizás, pero todo aquel que empiece un ayuno tiene que hacerlo en un estado nutricional adecuado y no deficiente, sino que si comenzamos con un estado deficitario antes del ayuno, es muy probable que esas deficiencias no se solucionen y se acentúen, ¿vale? Personas con cáncer, enfermedades graves y medicación. Esto es exclusivamente bajo supervisión médica, ¿vale? Nunca bajo nuestra propia cuenta y riesgo, ¿no? Y también quien no esté seguro o no quiera realizarlo, pues no. Solo porque te lo digan que es lo mejor y te ha ido maravillosamente o le ha ido maravillosamente a alguien, no. Para esto hay que saber, conocer y estar muy seguro sobre lo que estamos haciendo, no hacerlo a la ligera, ¿vale? A la ligera ya podemos hacer otras muchas cosas, menos drásticas. Luego, ¿cuándo y cuántas veces debo ayunar? ¿Cuándo y cuánto? Depende de la persona. Siempre elige el mejor momento para el ayuno. Vacaciones, algún momento en el que estemos tranquilos. Ayunar y trabajar a la vez puede ser algo complicado, ¿vale? En primavera se hace normalmente, pero no necesariamente tiene que ser en primavera. Cuando sea el mejor momento, cuando todo lo que hay alrededor se den las condiciones para que pueda realizarse. Se recomienda ayunar al menos una vez cada 5 años. Sí, con ayuno modificado, sí, con ayuno de agua, quizás no, ¿vale? Si existe un problema persistente, ayunar según recomendaciones de tu médico especializado en ayuno. Hay veces en las que con una enfermedad grave no se puede ayunar durante un largo tiempo, entonces vuestro médico especializado en ayuno os recomendará hacer un ayuno de una duración determinada y posteriormente estar un tiempo alimentándose con una dieta equilibrada e intentarlo a lo mejor en 6 meses o 12 meses, ¿vale? Volver a intentar un ayuno con estos fines, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Claro, muchos diréis, bueno, es que esto que me está diciendo no es lo que yo tenía en mente. ¿Hay algo menos radical o menos extremo? Por supuesto. Como os decía, hay normalmente dietas detox que se le llaman desintoxicación. Bueno, es una forma de llamarlo. Podríamos debatir más de una hora sobre este nombre, ¿no? Como decía, caldos depurativos, hay caldos de verduras, infusiones, zumos de fruta. También seguramente lo habría escuchado, la cura del sirope de arce y zumo de limón. También, incluyendo alimentos sólidos, la cura de una sola fruta, que nos tiremos 5 días comiendo pues, mango o naranjas o cualquier tipo de fruta. También una cura multifrutas, que incluye varios días ingiriendo varios tipos de fruta a la vez, simplemente fruta, ¿vale? Que es lo más sencillo y fácil de digerir. Dieta crudivegana, comer alimentos vegetales en crudo exclusivamente. Dieta macrobiótica, dieta hipocalórica, ayuno intermitente, ayuno 5-2. 5-2 significa 5 días comiendo, 2 días ayunando a base de agua o a base de algún ayuno modificado. O domingo de frutas o de ayuno. Esto también se ha utilizado mucho en naturopatía y es que podemos tener una dieta equilibrada durante la semana y una vez a la semana comer solamente fruta o ayunar, ¿vale? Esto sí se está estudiando más últimamente. Entonces, como decía, hay muchos tipos de dietas detox. Voy a intentar hablar de algunas de ellas ahora, ¿vale? Y esto sería ir para atrás. Vale, un segundito.
¿Dónde debo ayunar y cuándo? Vale. Y después de todo esto, es decir, después de haber ayunado o haber hecho algún ayuno modificado o alguna dieta depurativa, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, realmente deciros que aunque el ayuno o dieta depurativa nos puede ser de mucha ayuda, lo que de más ayuda nos va a ser y lo más determinante a la hora de alcanzar objetivos va a ser qué hacemos después de esto. Es decir, qué alimentación vas a tener tras un ayuno modificado o dieta depurativa es la clave del mantenimiento de tu salud para no tener que volver a hacer ningún tipo de dieta depurativa nunca más. ¿Vale? Entonces, después de esto, eliminamos productos procesados, eliminamos cereales refinados, eliminamos el exceso de sal, eliminamos el aceite al ser un producto procesado, eliminamos el exceso de proteína animal, aumentamos la proteína vegetal y los alimentos de origen vegetal, eliminamos o decimos que no al exceso de grasa, consumir alimentos menos grasos y más ricos en nutrientes. Comenzamos a movernos más y tener un estilo de vida menos sedentario y decimos que no a la visión negativista de la vida. ¿Por qué? Porque este tipo de aproximaciones dietéticas o aproximaciones al ayuno nos van a ayudar, ya os digo, a cambiar la visión que tenemos sobre la vida y sobre la forma de alimentarnos. Por eso, muchas veces, yo suelo recomendar este tipo de cosas dependiendo de la persona, quién sea y cómo está enfocando su salud o qué es lo que quiere hacer. Suelo recomendarle hacerle algún tipo de técnicas de este tipo. ¿Para qué? Para que le dé un giro total a la forma de pensar, a las creencias que tiene sobre los alimentos, ¿vale? Y para que vuelva a tener una relación más sana con su propia alimentación, ¿vale? Dicen, en el chat está diciendo mejorando mis hábitos. Ayuno durante el confinamiento podría ser buena idea. Si no podemos o tenemos que ir a trabajar, ¿no? Pues depende. Depende de quién eres tú, cuál es tu caso, qué pretendes alcanzar y qué tipo de ayuno vas a poner en funcionamiento, ¿vale? Entonces, la ponencia aquí se termina, pero ahora voy a hablar de algunos puntos interesantes del ayuno que a mí me gustaría mencionar, ¿vale? Dejo de compartir. Si quieres aprender más sobre diferentes tipos de dietas depurativas, dietas a base de alimentos crudos, dietas a base de restringir el horario en el que comes tus alimentos, como el ayuno intermitente, el ayuno en días alternos y toda la ciencia que rodea a estas técnicas de salud, te aconsejo que te apuntes al curso. Dará comienzo el 19 de mayo. Así que no lo dudes más y únete a nosotros. Para perder peso, hablo de ayuno de 3 a 7 días. Es que depende de la persona, ¿vale? Depende de la persona, depende de dónde lo va a hacer, si tiene supervisión o no tiene supervisión, ¿vale? Y no es lo mismo, ya os digo, un ayuno de agua que un ayuno con zumos de frutas, que un ayuno con caldos de verduras y fruta, que... ¿vale? Es que depende, no sé, depende de lo que me estéis... O sea, habría que valorarlo cada caso en concreto y cada tipo de ayuno o dieta depurativa en concreto, ¿vale? María Bona dice, yo lo he hecho 15 días porque vivo sola y era el mejor momento, pero quizás para todo el mundo no lo es. Sí, me imagino que dicen María 15 días de ayuno hídrico completo. No sé a qué tipo de dieta o de ayuno te estás refiriendo. Luego, mejorando mi hábito, vuelvo para atrás a lo de los riñones. Cuando no hay problema renal, ni se está tomando medicación, pero sí aparecen ciertas molestias por la zona de los riñones durante el ayuno. Vale, me estás diciendo, claro, ¿tú has hecho ayuno anteriormente? Seguramente sí. Y entonces ya sabes cuáles son los síntomas
de haberlo hecho anteriormente. Ya conoces tu cuerpo y probablemente no tendrías problema. Ahora, si lo has hecho anteriormente y no hace mucho tiempo, plantéate qué quieres conseguir con el ayuno. Y cuando sepas lo que quieres conseguir, vamos a trabajar en ver formas que puedas alcanzar los mismos objetivos sin el sacrificio de hacer un ayuno. Si es que te encanta hacer un ayuno que ya lo has hecho anteriormente, tienes total control y lo quieres volver a hacer, entonces tú mismo, ¿vale? Ya os digo que está la casa de reposo Betsaida, lo pongo aquí, que es muy económica, que no es algo caro, no es algo descabellado, ¿vale? María Bueno me decía, intermitente con 16 horas de ayuno al día he hecho. Vale, es que eso no tiene nada que ver con, o sea, un ayuno intermitente con 16 horas, tú puedes estar ingiriendo la misma cantidad de calorías que en una dieta normal, solamente que acumulan las calorías en un espacio de tiempo. Sería como un ramadán, pero en vez de comer de noche, comes de día, pero se reducen las horas de ingesta a un tiempo determinado, pero se siguen ingiriendo calorías. No tiene ni por qué ser siquiera una dieta hipocalórica, puede ser normocalórica, ¿vale? Vamos a hablar ahora del ayuno intermitente. Chris dice alguna vez que ha hecho durante un día solo infusiones de frutas. ¿Qué tal te ha ido? Normalmente es una de las cosas cuando se quiere empezar en esto, es lo que suelo recomendar. Antes de hacer cualquier cosa, prueba a hacer un día a la semana solo fruta. O mejor aún, prueba durante una semana a no cenar, o sea, tener un desayuno fuerte, un almuerzo fuerte, una cena medio a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde, como muy tarde, cenar solo fruta. ¿Vale? Eso es una de las primeras cosas, que es algo sencillo y que podemos hacer para ir probando algún tipo de dieta más depurativa. ¿Vale? ¿Qué más? José Manuel me dice, tengo un amigo que acaba de empezar a tomar batidos durante un mes sin comer ningún otro alimento para perder peso. ¿Sería recomendado? A ver, es que depende de lo que tenga el batido. Depende de lo que tenga el batido. Yo no sé qué lleva su batido ni cuántos batidos toma al día. O sea, no sé cuántas calorías ni nutrientes está tomando al día. Solo sé que no come sólido y come líquido. Entonces necesitaría más información. ¿Vale? ¿Recomiendo lavativa en cada uno de los días del ayuno? No. De hecho, no recomiendo lavativas durante el ayuno. ¿Vale? A no ser que la persona esté en un ambiente controlado y tenga mucha sintomatología. Entonces una lavativa le puede ayudar, ya que cuando comenzamos a ayunar en sentido estricto, en ayuno hídrico, dejamos de defecar, dejamos de ir al baño, solo orinamos, pero dejamos de defecar. Entonces, si una persona tiene muchos síntomas, en ese caso sí le podría recomendar, aunque ya os digo, bajo supervisión médica mejor, y se suelen recomendar alguna lavativa para aliviar un poco las jaquecas, dolores de cabeza, ganas de vomitar o dolores articulares. ¿Vale? Los batidos well, bueno, no sé lo que son. ¿No? Pero sí, a ver, hay muchos tipos, eso no serían ayunos, hay muchas dietas líquidas que se toman proteínas líquidas, un combinado de vitaminas, minerales, proteínas, y las personas solo toman eso durante todo el día. Y se hacen en clínicas. ¿Vale? Yo no suelo recomendar eso. Una cosa es tomar alimentos naturales y otra cosa es tomar preparados, ¿no? Que son como, no deja de ser un suplemento, ¿no? o un medicamento casi. Entonces, vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Vale? Bueno, lo del ayuno intermitente, que es esto, dejar un espacio de no comer o comer 5 días sí, 2 días no, o comer 2 días sí, un día no. Comida en polvo que sustituye la comida completa supuestamente. Pues no deja de ser eso, yo eso no lo recomiendo. De hecho, yo no estoy hablando en ningún momento
de nada que haya que tomar suplementos, ni ningún preparado específico ni especial. Siempre hablo dentro del contexto de los alimentos en su estado natural, como mucho en zumos, ¿vale? Entonces, ayuno intermitente. Tenemos comer día sí, día no, comer la dieta 5 días sí, 2 días no, 5 días de ayuno, por ejemplo, una vez al mes, consumir 500 calorías, ¿vale? Especialmente de fruta y verdura. Esto es lo de 5 días de ayuno una vez al mes, en los que solo se consume una dieta muy baja en calorías. Es lo que Walter Longo, que es uno de los mayores investigadores sobre el ayuno y la restricción calórica y la relación que tiene con la salud o la enfermedad, ¿vale? Él propone unas 500 calorías. Él propone una dieta que le llama ¿cómo le dice? La dieta del ayuno modificado. No sé, seguramente por algunos de vosotros lo he mencionado anteriormente. La dieta que imita el ayuno. Eso es lo que propone. Dieta que imita al ayuno, ¿vale? Tenéis varios libros que podéis leer, ¿no?, sobre el ayuno. El más importante es el de Walter Longo. Lo he puesto ahí, ¿vale? Y tiene la dieta de la longevidad. Y en el mismo libro habla de pautas saludables para comer, que se relacionan con mayor longevidad. Y además habla de la dieta que imita el ayuno. Él suele venderlo en sobrecitos también. Creo que cuesta unos $50 al día, ese tipo de dieta, pero que eso lo podéis hacer fácilmente vosotros simplemente durante 5 días, una vez al mes, consumir una dieta hipocalórica basada principalmente en vegetales, ¿vale? Entonces no es necesario que compréis los suplementos, lo podéis hacer en casa comiendo alimentos frescos, cocinados o crudos, ¿vale? Si consumimos, por ejemplo, durante todo el día una gran variedad de verdura y alguna fruta, pues más o menos podemos alcanzar unas 1000 calorías dependiendo de la cantidad que comamos, ¿vale? Pero a base de infusiones y verduras cocinadas o ensaladas sin aderezo, podemos alcanzar esas 500 calorías sin sufrir, por así decirlo, la carencia o la falta de no comer nada. Es más fácil de sobrellevar, por así decirlo. Entonces, tenemos también el ayuno en días alternos, ¿no? Como os comentaba, que son 5 días como, 2 días no como 2 días sí, 1 no. Es que no sé, hay diferentes tipos. Depende de lo que cada autor proponga, porque cada autor de este tipo de dieta o tendencia, pues va a proponer su misma dieta o sus mismas pautas o sus mismas recomendaciones, ¿vale? Entonces, ¿sirve, por ejemplo, el ayuno en días alternos para perder peso? Sí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el día que no comes no significa que al día siguiente, si te corresponden comer 2000 calorías, vayas a comer 4000. Normalmente no comes al día siguiente 4000 calorías, sino que sueles comer una media de un 20% más de calorías. Por lo tanto, no suple aquello que no comiste el día anterior, por lo que va a incidir sobre la pérdida de peso. Entonces, para las personas que quieran perder peso, lo pueden hacer de forma moderada y paulatina, a través de una dieta equilibrada que sea baja en calorías, pero suficiente en nutrientes, o pueden, si les resulta más cómodo o más fácil, pueden hacer ayuno en días alternos, donde pueden comer 3 días sí, 2 días no, 3 días sí, 2 días no, 3 días sí, 1 día no, o pueden ir combinándolo, ¿vale? Aunque no lo recomiendo hacerlo durante mucho tiempo, sino durante un tiempo limitado, por no provocar carencias nutricionales a largo plazo, ¿vale? Luego, en el ayuno en días alternos no se han demostrado efectos adversos, pero sí hay mejoras en la presión arterial y en los triglicéridos. No se sabe si es debido al ayuno o si es debido a la pérdida de peso, porque cuando perdemos peso
A su vez, también mejoramos la presión arterial y los niveles de triglicéridos, por lo que podía ser debido también a la pérdida de peso. Luego, ¿qué más? Podría hablar del ayuno modificado. No sé, ¿tenéis alguna duda? Voy a ver qué decís por el chat. Vale, estáis hablando de... Vale, perfecto. También quería hablar de ayunos y de dietas restrictivas. ¿A qué me refiero con dietas restrictivas? Pues dietas donde se consumen unos alimentos en concreto. Seguramente habéis escuchado en la macrobiótica, que en la macrobiótica el autor de esta proposición dietética curó su cáncer a base de comer exclusivamente arroz. No sé si lo habéis escuchado. Entonces hay dietas restrictivas que te dicen consume solo arroz y 4 o 5 tipos de vegetales, otras que te dicen solo puedes comer este tipo de alimentos o este tipo de frutas, o eliminar cereales, legumbres y dejar frutas, verduras, frutos secos. Es decir, hay muchas proposiciones a ese nivel. Entonces, ¿pueden ser útiles? Sí. Voy a explicar un poquito el por qué este tipo de dietas de eliminación o restrictivas pueden sernos muy útiles. Hoy en día, bueno, hay muchas personas que tienen diferentes tipos de problemas a nivel físico y a nivel digestivo. Cada vez es más común que se den intolerancias y alergias alimentarias. Estas intolerancias y alergias alimentarias no solamente provocan problemas a nivel digestivo, diarrea, hinchazón abdominal, vómitos, náuseas, sino que también puede provocar otro tipo de efectos como son dolores de cabeza, dolores articulares, problemas a nivel de la piel, de psoriasis, dermatitis, etcétera, y muchos otros problemas a nivel de salud. Entonces, como decía, cuando las personas no ven solución a sus problemas y cada vez tienen más medicación y más fuerte, entonces se empiezan a cuestionar o a plantear qué podrían hacer para aliviar sus problemas, ya os digo, ya sea de dermatitis, de psoriasis, de artritis reumatoide, artritis psoriásica y una gran variedad de problemas. Entonces, muchas veces, como decía, las intolerancias y la alergia alimentaria pueden provocar este problema. Se puede hacer, en ese caso, cuando una vez después de habernos asegurado que su dieta es sana, equilibrada y correcta y aún así sigue teniendo problemas, puede ser el momento de llegar a recomendar una dieta que sea restrictiva o que sea una dieta de eliminación, donde eliminamos los posibles alimentos que nos puedan estar provocando esos problemas. ¿Por qué se dan esos problemas? Normalmente porque hay una disfunción o una ruptura de las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales se localizan en el intestino delgado y especialmente en el duodeno. Son las que van a hacer que diferentes nutrientes y sustancias pasen o no a través de la luz intestinal y pasen al torrente sanguíneo. Entonces, nosotros cuando comemos cualquier alimento, deberían de pasar proteínas, grasas o ácidos grasos, aminoácidos, no proteínas completas, sino aminoácidos, ácido graso, glicerina y azúcares simples, además de vitaminas, minerales y otros nutrientes y antioxidantes. Si hay un daño continuo a esa barrera intestinal, que además está protegida por ácidos grasos de cadena corta como el butirato, si no tenemos un buen aporte de fibra, si no tenemos nuestras bacterias intestinales en equilibrio, si tomamos muchos antibióticos, medicamentos antiinflamatorios, todo esto puede causar que haya un desequilibrio de la flora bacteriana intestinal que a su vez provoca una hiperpermeabilización
intestinal, ¿vale? Una hiperpermeabilidad, perdón, intestinal. ¿Qué significa eso? Que todas esas vellosidades intestinales, que son las que determinan que unas sustancias pasen o no, empiezan a romperse los enlaces entre ellas y algo que así pasaba, ahora cuando lo tenemos mucho más abierto, pasan muchas más sustancias que no deberían de pasar. Es entonces cuando nuestro sistema inmune identifica esas sustancias y se da cuenta de que no deberían de estar ahí, comienza a atacarlas, ¿vale? Produciendo una reacción inmunitaria que puede afectar a diferentes partes del cuerpo, produciendo inflamación o produciendo también una situación llamada mimética molecular. ¿Vale? ¿Qué significa la mimética molecular? Pues significa que si la sustancia que ha pasado a sangre tiene una estructura molecular similar a alguna parte de nuestro cuerpo, cuando el sistema inmunitario intenta atacar a esa sustancia, por error, dependiendo a qué se parezca, va a atacar tejidos propios. Por ejemplo, si consume alguna sustancia cuya molécula es similar a algunas presentes en la glándula tiroides, se va a dar una enfermedad autoinmune a nivel tiroideo. Si esta sustancia que está atacando nuestro sistema inmune es similar a tejidos y moléculas similares a las que hay en nuestras articulaciones, codos, rodillas, hombros, etcétera, va a comenzar una enfermedad autoinmune que ataque ese tipo de tejidos. Así podemos compararlo con cualquier tipo de sustancia que se parezca a algo similar a nuestro cuerpo. Es cuando nuestro sistema inmune hiperreacciona y ataca aquello que no debería, cuando en realidad está queriendo atacar algo que ha entrado dentro de sangre y que no debería de estar ahí, ¿vale? Entonces, en esos casos, lo mejor es reparar el daño que se ha realizado sobre la barrera intestinal, y hasta que no se repare ese daño no vamos a poder gozar de mayor salud o no vamos a empezar a tener un proceso curativo, ¿vale? Por este motivo se hacen las dietas muy restrictivas o de eliminación, eliminando la mayor parte de los alimentos que son susceptibles de provocar algún tipo de alergia o intolerancia, y una vez que estemos libres de síntomas o aliviados de síntomas, volvemos a hacer una reintroducción de los alimentos uno a uno, ¿vale? Para identificar cuáles son los que nos sientan mal. Una vez que eliminemos todos los alimentos que nos sientan mal, puede comenzar el proceso de regeneración de la barrera intestinal y puede empezar a curarse. Esto puede tardar meses. Y una vez que se haya reparado el daño, entonces comenzará a repararse la enfermedad que estaba de base. Tras mucho tiempo de haber reparado la barrera intestinal y de aportar alimentos que mantengan nuestra flora intestinal en un estilo y forma saludable, esos alimentos que eliminamos, podemos volver a testearlos y volver a introducirlos, ya que puede que esta vez no nos sienten mal, ya que tenemos la barrera reparada, ¿vale? Si se repara el daño, ¿la enfermedad autoinmune persiste siempre? No. Si se repara el daño, hay una probabilidad muy alta de que la enfermedad cese, ¿vale? ¿Puede haber algún caso en el que se mejore o revierta? Sí, los hay y documentados. ¿Cómo se sabe que se ha reparado el daño? Porque normalmente la enfermedad remite, ¿vale? Y sobre todo porque tras cierto tiempo podemos volver a meter alimentos que antes no podíamos y ahora no tenemos sintomatología, ¿vale? Pero eso se tiene que hacer dentro del contexto de una dieta saludable, asegurándonos de que la persona no tiene déficit calórico ni nutricional,
Entonces tiene que ser algo muy bien planificado, ¿vale? Sí, la L-glutamina también se utiliza porque se ha demostrado que es efectiva frente a la reparación de la barrera intestinal. También el butirato, es decir, ingerir suficiente cantidad de fibra para producir suficiente ácidos grasos de cadena corta que nos van a ayudar a todo esto, también es una estrategia demostrada y recomendable. Hay médicos que no lo recomiendan por alimentar el cáncer. Bueno, tú tienes que ver cuál es la situación. Obviamente, ese suplemento es para un momento puntual, no es para toda la vida. Ahora, si tú tienes cáncer en ese preciso momento, pues quizás no, ¿vale? Pero si tú lo vas a hacer durante 6 meses para ayudar a mejorar tu barrera intestinal, ¿vale? Pensad que las células que recubren esa barrera intestinal se nutren de butirato, de este ácido graso de cadena corta. Por lo tanto, querer repararlo eliminando alimentos sin aportar lo que tu cuerpo necesita para producir el butirato, esto puede ser un error, ¿vale? ¿Y deberíamos de consumir el butirato desde fuera? No, tu cuerpo lo fabrica, no hay motivo por el que lo tengas que consumir de fuera mientras añades alimentos que te pueden estar causando daño, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, por mi parte yo más o menos he cubierto todo lo que quería hablaros sobre el ayuno, un poco introduciros a ello. Esto es mucho más largo, o sea, es una teoría mucho más larga que todo esto y cada cosa que he explicado lo he explicado un poco por encima, que tiene muchos más detalles, ¿vale? El suplemento de glutamina, a ver, yo no suelo recomendar suplementos en general de nada, pero bueno, si lo quieres tomar, sí, que sepáis que que se sabe que ayuda a recuperar la barrera intestinal, por lo tanto, si lo queréis tomar, perfecto, ¿vale? No recuerdo la dosis, no recuerdo si era en 500 miligramos. No lo quiero decir con seguridad porque no lo recuerdo, pero lo podría ver, ¿vale? Para personas que se hayan quitado la vesícula, ¿qué tipo de dieta recomiendas? Bueno, pues la dieta que deberían de haber tomado en primer lugar, que era una dieta más baja en grasa. La vesícula, normalmente las piedras en la vesícula son piedras de colesterol y grasa. Entonces debería de haberse tomado inicialmente una dieta más moderada, especialmente en grasa saturada y colesterol. Entonces la dieta después, pues sigue teniendo que ser la misma de la que se tenía que haber tomado antes. Es decir, una dieta rica en nutrientes, suficiente en todos los nutrientes esenciales y baja en grasa, especialmente en grasa y colesterol, especialmente baja en grasa saturada, ¿vale? De todas formas, cuando a una persona se le quita la vesícula, cuando toma una comida rica en grasa es que no le sienta bien. De todas formas, su cuerpo se lo va a pedir una dieta más baja en grasa. ¿Qué más? El ayuno intermitente 16-8, ¿vale? 16-8 serían 16 horas sin comer y comer exclusivamente en ese periodo de 8 horas. Entonces, ¿tiene beneficio el ayuno restringiendo las horas de alimentarse a 8 horas? Sí tiene beneficio, especialmente cuando hacemos las comidas principales en desayuno y almuerzo y la cena es algo ligero y leve, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene? Pues nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, los disminuye, especialmente cuando nos levantamos en ayunas, resulta que tenemos mejores niveles. Nos ayuda también a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Nos ayuda a perder peso y por lo tanto nos ayuda también a tener mejor sensibilidad a la insulina o tener menos resistencia a la insulina, como lo queráis ver. Vale. A mí me mandaron glutamina y era medio miligramo 3 veces al día, pero personalmente no me sirvió de nada. Normalmente lo que suele funcionar mejor es identificar, esto es algo muy difícil, yo sé que es muy difícil y que tiene que estar bien planificado, pero cuando hay problemas graves de este tipo no vamos a ayunar, sino que vamos a hacer una dieta de eliminación. O sea, la dieta de eliminación puede ser una de las herramientas más potentes que tengamos a nuestro alcance, sin dejar de comer, eliminando alimentos que sean susceptibles de sentarnos mal. Habría que ver la persona, todo, o sea, eso hay que hacer una evaluación completa, ¿vale?
pero dietas de eliminación y una reintroducción bien planificada de alimentos puede ser lo más potente para muchos tipos de problemas, especialmente los problemas autoinmunes, ¿vale? Porque ahí de base ya hay un deterioro de la barrera intestinal. Entonces, sí o sí, va a ganar en salud la persona que haga algún tipo de dieta de este estilo, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, mencionaros que pronto, o sea, pronto creo que es, no sé si a lo me corregirá, el 19 de mayo, creo que es, un martes, no recuerdo exactamente qué día era, pero creo que el 19 de mayo comenzamos el curso de ayuno y dietas depurativas, donde veremos todo esto con mucha más profundidad. Además, tengo un apartado, este año he creado un apartado especial sobre qué dice la ciencia sobre el ayuno. Veremos de forma detenida los estudios que se han hecho y qué nos recomiendan, ¿vale? Qué nos dicen si es seguro, si no es seguro, si es efectivo, si no es efectivo. Os recomiendo el curso para hacerlo personalmente, también se puede hacer para enfocarlo profesionalmente, ambos. Cuando aprendes tú para ti misma, lo puedes hacer también a nivel profesional. Depende de la cualificación que tengamos y depende de quién lo vamos a hacer. Ya os digo que normalmente hacer ayunos modificados es algo más seguro, pero para un ayuno hídrico, lo primerísimo es haberlo hecho vosotros mismos y saber de qué estáis hablando, para saber los síntomas, los casos, etcétera. ¿Vale? Sí que es verdad que el curso estaba valorado anteriormente en 300 euros, se hacía de forma personal o de forma presencial, perdón, y ahora mismo está a tan solo 60 euros. Tienen más contenido y solo 60 euros. Más barato imposible. Y este tipo de material no lo vais a encontrar en ningún libro, en ninguna parte. Es algo que hemos trabajado, especialmente yo he creado el temario y es muy completo. No lo vais a encontrar en ninguna parte, ¿vale? Es todo lo que yo he deseado buscar durante muchos años, lo he plasmado en un temario, ¿vale? El curso dura 3 meses, se hace los martes por la tarde. Se grabarán las clases y las podáis ver a posteriori. Y hablaremos de todas estas cosas. Además, también meto un poco dentro del temario, como el ayuno es algo también espiritual, hablaré un poquito sobre la importancia de la visión espiritual o psicológica de todo esto, que también es importante. Sabemos que la alimentación es importante, pero la visión de la vida también es muy importante sobre cómo nos afecta hacia la salud si tenemos más o menos salud dependiendo de cómo nos tomemos las cosas, especialmente alrededor de la alimentación. Normalmente, claro, yo comprendo que las personas tengan miedo, no sepan, tengan muchas dudas. Cuando nos metemos en internet todo es súper confuso, por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos, ¿no? Por eso también es importante un poco de apoyo, técnicas psicológicas para manejar toda esta confusión y tomar la decisión más acertada, ¿vale? Yo normalmente suelo tomar la precaución como el principio básico. Es decir, no porque demos el curso del ayuno, al día siguiente nos volvamos locos y nos pongamos todos a ayunar ahí con agua durante 20 días porque lo decía tal o cual persona o tal o cual experto, sino que siempre yo recomiendo empezar por lo más sencillo y con el tiempo ya iréis ganando seguridad, manejo y conocimiento para realizar técnicas más complejas. Ayunar 12 horas también sirve en vez de 16, sí, en realidad se trata de dar el mayor reposo digestivo posible desde la cena hasta el desayuno. Si puedes hacer 10 horas, por ejemplo, cena a las 10 y desayuno a las 10, genial. Si puedes cenar a las 8 y desayunar a las 8, 12 horas. Cuanto más tiempo, mejor. Normalmente lo recomendado es que dejes de reposo entre 18 y 10 horas para que se considere más o menos un ayuno intermitente, ¿vale? Notaréis los beneficios seguramente. Si empezáis a hacer ayuno intermitente, entendiendo ayuno intermitente como la técnica que amplía el descanso de horas, el descanso del reposo digestivo, pues mejor, ¿vale? Entonces, ya sabéis que tiene beneficios para la salud. No son unos beneficios
que sean el día a noche, que tú vayas a notarlo del día a la mañana, no, sino que es algo que hay que mantener durante el tiempo. Pero bueno, que sepáis que esto es lo más practicado, el tipo de ayuno más practicado hoy en día es quizás el ayuno intermitente, el que más se recomienda, ¿vale? Sobre todo porque no implica consumir poquitas calorías, no implica hacer un ayuno hídrico y no implica ni siquiera cambiar de dieta. Aunque si tu dieta no es saludable y no es equilibrada, mejor y mucho más efectivo va a ser equilibrar tu dieta y hacer una dieta saludable que realizar el ayuno intermitente, ¿vale? Para el ayuno no se puede beber ni agua ni durante esas horas. No, agua sí puedes beber, lo que no debes es de comer, ¿vale? Durante las 18 horas del ayuno intermitente, o las 16, o las 12, o las 14, ¿vale? No beber agua ni comida es ayuno seco. Y el ayuno seco existe, hay gente que lo practica. Yo no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. También lo veremos en el curso de ayuno, ¿vale? Pero no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia. Ayuno seco. Si queréis beber agua, podéis beber agua tranquila, ¿vale? De hecho, es recomendable. El ayuno modificado, Elena ya decía que es cualquier tipo de ayuno, entre comillas, que no es un ayuno hídrico en sentido estricto, ¿vale? Fecha, horario y duración del curso. Los martes de 4:30 a 8:30, creo que comenzamos el martes 19, es que no estoy segura sobre... un segundito, no recuerdo en qué día cae. Creo que es martes 19 de mayo. Martes 19 de mayo de 4:30 a 8:30. Dura 3 meses, ¿vale? No recuerdo cuántas clases son. Pero si os vais, por ejemplo, a Natura Class, a cursos online, lo veréis, ¿vale? Montserrat me dice, ¿recomiendas comer las comidas principales siguiendo unas horas o comer cuando tienes hambre? Con esto del coronavirus, en caso últimamente, comemos a horas diferentes. Sí, hay unas horas donde es más recomendable comer para respetar nuestros biorritmos, ¿vale? Y tener más salud, que son grandes comidas durante el desayuno, empezando a las 9 de la mañana, 10 de la mañana aproximadamente, una gran comida. Otra gran comida que pueda ser sobre las 12 o las 1 del mediodía, ¿vale? Y otra comida más moderada, quizás en la cena, sobre las 6 de la tarde, no sé, dependiendo. Pero sobre todo es desayuna y almuerza como un rey en cantidad, no en calidad. El rey solía comer cosas que no eran saludables. Y luego cena como alguien bastante moderado, ¿vale? Verónica nos dice, al final obtendremos un certificado. Sí, obtendréis un certificado de haber realizado este curso por parte de la Academia Natura Class, que está homologado por FENACO, que es la Federación Española de Naturopatía. Luego el martes 19 de mayo, pero ya te pueden matricular, sí, ya os podéis matricular. Estoy poniéndole los puntos finales al temario. Ya os digo, va a ser muy interesante. El temario es mucho más amplio que las horas que vamos a dar de clase, por lo que tendréis temario para mucho más tiempo, porque esto es algo que no podríamos dejar de estudiar. Necesitaríamos años para conocerlo todo. Yo voy a mostrar las dos caras del ayuno, en el sentido, el ayuno según la naturopatía y cómo se ha practicado a nivel espiritual y cómo se practica el ayuno o qué sabemos del ayuno basado en la evidencia científica. ¿Vale? Vale, sí, Sara dice que hizo el curso y le queda mucho temario, ¿sí? Doy mucha información, ¿vale? El que quiera quedarse con lo básico, tiene el temario básico. El que quiera profundizar, doy mucha herramienta para que podáis estudiar, ¿vale? ¿Cuántos días a la semana se recomienda ayuno intermitente? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Lo que puedas tolerar, ¿vale? Ayuno intermitente, ya os digo, no es una dieta restrictiva en el sentido de los alimentos, sino solo en qué horas como. Realmente el ser humano ha evolucionado haciendo ayuno intermitente. Es decir, en ninguna época del ser humano se ha comido 5 veces al día, como comemos hoy en día.
Normalmente se comía 1 o 2 veces al día, grandes comidas, y con eso hemos sobrevivido miles de años, ¿vale? Esa era la rutina realmente que tenía el ser humano. 1 o 2 grandes comidas. Y como no existía la electricidad, solíamos hacerlo con la luz del sol. Es decir, en invierno estábamos despiertos y comíamos en un horario que era aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y en verano sí tenemos más amplitud de horario, pero normalmente deberíamos de comer durante las horas de luz solar y dando reposo digestivo en la mayoría de lo posible, ¿vale? Vale. 10 veces al día, como recomendaba Telecinco el otro día. Bueno, me lo han comentado, no lo he visto, pero me lo han comentado. Yo creo que la recomendación habla por sí sola. No hay mucho más que añadir. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más o algo, porque yo tenía puesto de 4:30 a 6 y están llegando las 6. ¿Vale? Ya os digo, si os interesa el tema, porque esto no entra dentro de dieta y nutrición, del curso de dieta y nutrición no hablo sobre esto, porque entonces no duraría 6 meses, duraría varios años. Entonces lo hacemos como un curso aparte, algo muy completo, muy interesante, ya os digo. Daremos también la evidencia científica del ayuno y el cáncer y enfermedades degenerativas o enfermedades no transmisibles. Va a estar genial, os lo aseguro, porque el temario es muy interesante. Y bueno, ya está. Gracias a todos por venir. Y si aquí 20 cada mes no es dinero. Yo pienso que el curso es muy barato, muchísimo. Pero siendo algo online y hay mucha competencia a nivel de cursos online, pues bueno, es el curso que, o sea, es el precio que hemos decidido poner. Bajo mi punto de vista, para el trabajo que tiene, es algo muy económico. También hacemos que sea más accesible a todos y que ya no tengáis excusa para apuntaros, ¿vale? Eso sería como una continuación del curso de dieta y nutrición. Es decir, vais a aprender muchísimas cosas. Y también tiene ese punto espiritual de aprender de las religiones, que como estamos tan despegados a nivel espiritual, nos viene bien volver un poco a esa mirada interna, a conectar más con nosotros mismos, ¿vale? Que eso también es muy importante. Si queréis hacer una dieta de eliminación, como no estemos conectados con nosotros mismos, nos va a ser muy difícil identificar si algo nos sienta mal o no, ¿vale? Vale, pues gracias a todos. Me despido y despidiendo. Si tenéis alguna duda, ahora nunca, porque voy a cortar la clase o voy a cortar la conferencia en unos minutos, ¿vale? Venga, pues nada, que tengáis buena tarde. Para los que sois mis alumnos, nos veremos el jueves, que nos toca un tema muy interesante. Y para los que no, animaros y sed mis alumnos, ¿vale? Y os apuntáis a las clases. Venga, genial. Pues gracias, chicos, que tengáis buena tarde y nos vemos pronto, ¿vale?